Yo me estoy gozando, yo les dije la semana pasada que este estudio es como entrar en la playa, pero hay muchas piedras. Es un poquito como que incómodo entrar, hay que pisar con delicadeza, hay que tomar mucha precaución, mucho cuidado, pero ya el capítulo 4 se va abriendo un poquito mejor, el 5 se va abriendo mejor, y eso es lo que queremos, que a medida que vamos estudiando, vamos entendiendo un poquito mejor la palabra del Señor. Y hoy, mire, yo estoy estudiando esto desde el domingo que salí del culto. I'm sorry. Desde el domingo. Domingo estudiándolo, lunes estudiándolo, martes estudiándolo y ahí estoy como los nenes chiquitos. Vamos a dar la palabra del Señor. Así que espero que usted venga con oídos para escuchar. Amén. Y corazón para recibir la palabra del Señor. Pero no antes, vamos a hacer un pequeño repaso de la semana pasada. ¿Se acuerda? Capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 20. Vamos a recorrer ese tiempito ahí para refrescar nuestra mente. Y cuando vemos en ese tiempo del versículo 1 y 8, pues vamos a ver algunas cositas, pero quiero presentarle algunas cosas primero que sí se hablaron, que fueron importantes. Y cuando vemos del 1 al 8, esto fue lo que se desarrolla en la temática del estudio. ¿Ok? Había una pregunta clave. La pregunta clave que resalta el capítulo empezando es, ¿tienen algún beneficio ser judío? ¿Se acuerda esa pregunta? ¿Tiene algún beneficio ser judío? La respuesta del apóstol Pablo a esa pregunta le dijo, sí, hay ventaja. ¿Y se acuerda cuál era esa ventaja? Dios le había confiado su palabra. Y eso era un privilegio enorme, que el pueblo de Israel había recibido la palabra del Señor. Ahora, otra cosa que hablamos fue que aunque la incredulidad de algunos judíos no anuló la fidelidad de Dios, Él siempre cumple lo que Él promete. ¿Ok? Y había una mala interpretación que entendimos, que ellos preguntaron que si el mal que ellos hacían, cómo iban a ser juzgados si el mal que hacían de alguna manera traía gloria al Señor. ¿Se acuerda de eso? Si pecamos, si mi pecado hace que Dios se vea más justo, ¿por qué me culpa? Hmm. Pablo responde claramente, eso es absurdo, no podemos decir que el mal es bueno solo porque Dios puede sacar algo bueno del mal que hacemos. ¿Ok? En su sabiduría, Dios saca algo bueno de lo malo que hacemos, pero eso no justifica que lo que estamos haciendo, Dios lo está aplaudiendo. Lo que está mal, está mal. Dios es fiel y justo, aunque los humanos sean infieles y sean injustos. Cuando miramos el versículo del 9 al 12 del capítulo 3, también habían preguntas. ¿Son los judíos mejores? ¿Se acuerdan? Que ellos pensaban que eran mejores porque habían sido el pueblo escogido, tenían la ley, se creían superiores a los demás. Y esa es la pregunta que resaltaba. ¿Serán ellos mejores? En absoluto que no. Judíos y gentiles, Pablo dijo que estaban todos bajo pecado. ¿Ok? Allí no había nadie que era mejor que nadie. Todos estaban expuestos a esa vida de pecado. Entonces, cuando vemos, no hay justo ni a uno, ni uno solo, nadie entiende, nadie busca a Dios, todos se han desviado. Eso era lo que estaba enseñando este capítulo. Toda la humanidad necesita salvación, ¿ok? Sin importar su origen, de dónde vinieron, de dónde llegaron, todos son pecadores, todos fueron destituidos de la gloria del Señor. Todos necesitaban salvación. ¿Se acuerda el diagnóstico? ¿Se acuerda los mecánicos? ¿Se acuerda de eso? Del carrito que usted llevaba a chequear a ver qué pieza les tenía mala. Nosotros también tenemos que hacer un diagnóstico espiritual en nuestra vida, a ver qué cositas nos están sonando. Gloria al Señor. Pablo hace un examen espiritual completo de la humanidad usando, amén, las citas del Antiguo Testamento. Y hablando, se acuerda que la boca tenía mentiras, maldiciones, tenían como boca de veneno, de áspides, de serpiente, y muestra lo que hay en el corazón. También habló de los pies y habló de la mente, pero también habló de los ojos. De los pies dijo que rápidos, ¿para qué? Para la violencia. De la mente no conocen la paz y de los ojos no hay temor de Dios. El pecado afecta
todo el ser humano, palabras, acciones, pensamientos y la relación con Dios. El pecado distorsiona la relación del hombre con Dios. Dios es un Dios santo, exige que seamos santos y para nosotros acercarnos a Él tenemos que vivir en santidad. ¿Ok? Dios no rechaza a nadie que viene a Él, pero tampoco va a dejar que los que vienen a Él se queden como llegaron. Hay una transformación. Yo llegué desnudo, me fui vestido. ¿Ve? Me vine cautivo, pero me fui libre. Dios no va a permitir que yo llegue y me quede como esté. Él permite que yo llegue tal como yo estoy, roto, en pedazos. Mire, usted imagínese, ¿cómo se dice esa palabra? Eh, broken, desastre. Un desastre que ni mi mamá podía hacer nada por mí. Pero Dios dijo, ven, que yo cambio los corazones de piedra y los hago carne. Así que vemos eso de parte de Dios. Ahora, todos culpables ante Dios. Cuando vemos Romanos 19 al 20, para que todos busquen, para que toda boca se cierre, nadie pueda justificarse ante Dios. La ley no justifica, solo muestra que el pecado. ¿Se acuerda? La ley no justifica al hombre, simplemente intensifica, muestra el pecado que hay en nosotros. Nadie será justificado por obras. La ley es como un espejo, refleja nuestra culpa, pero no puede limpiarla. Alaba. La humanidad está completamente culpable ante Dios y necesita su gracia. La ley revela el pecado, pero solo Dios puede salvar. Esa era la necesidad del apóstol Pablo, llevar el evangelio a Roma, porque Roma no entendía que necesitaban la salvación, necesitaban el evangelio. Y mucha gente se preguntaba, ¿salvados de qué? Esa es la pregunta, ¿salvados de qué? De la ira de Dios, ¿ok? De la ira del Señor. Ahora, los que están en Cristo Jesús no tienen la ira de Dios. Yo necesito que usted entienda eso. Los que están en Cristo Jesús no están bajo la ira de Dios, porque la ira de Dios se reveló en la cruz del Calvario en su Hijo. Lo voy a repetir otra vez, porque a veces pensamos que Dios está enojado con nosotros. Dios no está enojado contigo. La ira de Dios la reveló en la cruz del Calvario, en lo que sucedió en el sacrificio perfecto de su Hijo. Allí Él mostró su ira y no va a darte el pago que pagó en la cruz del Calvario. Eso lo vamos a entrar en más detalle para que usted salga de aquí bendecido. Amén. Vamos a materia, vamos a la palabra del Señor. Póngase el cinturón espiritual. No se baje del avión. Tome nota. Y si tiene preguntas al final, queremos abrir un espacio para que usted haga las preguntas. Amén. ¿Estamos ready? Ay, yo no sé, ustedes están como que están ready. Ok. Después les doy café. Vamos allá. Estudio bíblico. El patriarca Abraham y la justificación por fe. ¿Ok? Texto base, Romanos 3, versículo 21 y Romanos 4, hasta el versículo 25. El capítulo 4 hasta el versículo 25, del 1 al 25, no lo vamos a dar hoy. Es mucha materia, es muchísima. Y yo no quiero ir a la ligera, yo quiero que usted aprenda y salga de aquí, que cualquiera que vaya allá afuera a venderle un evangelio barato, usted le diga, no, gracias, ese pan no tiene mantequilla. Alaba. El que lo entendió, lo entendió. ¿Ok? La justicia de Dios revelada a través de la fe. Slide número 1, introducción al tema. ¿Okay? En esta sección de Roma, Pablo introduce el tema de la salvación enfocándose en ¿qué? En la justificación. Este es el detalle, esto es lo central. Usted no va a ver más nada aquí, nada más que la justificación. Y usted va a aprender hoy qué es justificación y qué hace la justificación a favor de usted. Eso es el detalle de hoy. Así que, después de probar
que todos son pecadores, en Romanos capítulo 1 hasta Romanos capítulo 3, versículo 20, Pablo, ¿qué hizo? Probó que todos eran, ¿qué? Pecadores. Ahora explica cómo pueden ser salvos. El término clave es justificación por la fe, fundamento de la doctrina cristiana de la salvación. ¿Ok? Lo voy a repetir porque si usted quiere tomar nota, es importante que usted tome esto, porque a veces debatimos si somos salvos o no somos salvos. Y usted tiene que salir de aquí si usted entendiendo si usted es salvo o no es salvo. So, el término clave es que justificación, diga conmigo, por la fe. Más luego vamos a explicar lo importante que es la fe y no es fe en el vacío. Todo el mundo tiene fe y eso lo vamos a hablar pronto. No es fe ni en mí mismo ni fe en el vacío. Es fe en una sola persona llamada Jesucristo. Fundamentando de la doctrina cristiana de la salvación. Es fundamental yo saber qué es justificación y lo que la justificación hace en mi vida personal. Es clave porque es parte de la doctrina, amén, de la salvación cristiana. Luego preguntamos, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Pastor hizo asignación, déjame darte una definición teológica. La justificación es el acto de Dios por el cual declara justo en Cristo al pecador creyente. Yo hubiese sacado un aleluya ahí. ¿Qué es justificación? Es el acto de Dios por el cual declara justo en Cristo al pecador creyente, con base en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Es en esa cruz que Él nos justificó a todo el que se arrepintió y creyó en la obra consumada en la cruz del Calvario. Ese era usted, ese soy yo. Si creemos en Cristo, ahí es donde entonces comienza la justificación. Hay unos elementos clave que muestra lo que es la justificación. Número uno, la justificación es un acto de Dios, no del hombre. Dios es el que te justifica, el hombre no te puede justificar. Es sola y únicamente Dios. No es un proceso, apunte esa, sino una declaración legal. Acuérdese que estamos como que en una corte suprema, donde la gente es enjuiciada, pero el juez ya te hizo justo a ti, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ya Él pagó tu penalidad, ya Él pagó tu culpabilidad. Eso no es un proceso, sino una declaración legal. ¿Por qué? Porque Dios no hace justo. Dios no nos hace justo. Lo voy a volver a repetir. Dios no nos hace justo, sino que nos declara justo. Él no te hace justo, Él declara que tú eres justo. Una gran diferencia. La justicia de Cristo se acredita a nuestra cuenta. Lo que Cristo hizo en la cruz se me acredita a mí. Lo que Él logró en la cruz del Calvario se me acredita a mí. El perdón de mis pecados es acreditado por lo que Cristo hizo, lo que hizo en la cruz del Calvario. La paz y que la ira de Dios no sea sobre mí fue acreditado por lo que Cristo hizo en la cruz, amén, del Calvario. Características de la justificación. Número uno, es un acto legal. Declaración de justicia ante Dios. Ahora, cuando Dios hace una declaración de justicia para tu vida, eso te da una posición perfecta delante de Él. Una posición perfecta ante Dios desde el momento de la fe. En el momento que yo creí en Cristo Jesús, Dios me declaró justo. Lo voy a repetir. A la vez que yo declaré con mi boca que Él es mi Salvador y que yo me arrepiento de mis pecados, en ese mismo momento yo soy declarado justo. Tú me ves con mi deficiencia, tú me ves con mis errores, tú me ves con mis imperfecciones, pero lamentablemente quien murió en la cruz fue Cristo y el Padre me dice que yo soy justo. Porque muchas veces nosotros, ese no cualifica, ese no va, ese no entra, ese no.
lamentablemente tú y yo no somos el juez. El juez es Cristo y él declaró justo a todo aquel que invocó su nombre y puso la fe en su Hijo amado Jesucristo. Esto es un concepto muy fácil de entender porque estamos expuestos a tanta información allá afuera del buen comportamiento. Yo me tengo que comportar bien porque el buen comportamiento es versus ¿qué? Justicia. La gente justa se porta bien. Déjame decirte que aunque no te portaste bien, Él te declaró justo. Porque aún estando en tu vida de pecado, Él murió por nosotros. Y si nosotros aceptamos lo que Él hizo en la cruz, Él no esperó que yo hiciera una obra buena. Él no esperó que yo tuviera un buen comportamiento. Él dijo, por cuanto has recibido lo que hice en la cruz del Calvario, yo te justifico. Eres justo. Eso tiene un peso por la teología que la gente está diciendo por allá afuera, que tienes que hacer obras, que tienes que tener buen comportamiento para ser aceptado ante Dios. Él ya te aceptó. Él ya te aceptó. Mire, no varía entre creyentes porque todos somos igualmente justificados. Por favor, dígame que lo entendiste. Tú no eres más justo que yo, ni yo soy más justo que tú. Todos somos justos. Ey, hello, porque es que a veces nos sentimos que yo soy mejor que tú y que tú eres mejor que yo y que yo soy más justo que tú y que tú... No, no, no. La justicia de Dios es así, universal. Para todo el que cree y puso su confianza en la fe en Cristo, es así. Crucial. No sé si es la palabra correcta, crucial. Va así. Cuando Él te mira basado en lo que Cristo hizo en la cruz, no lo que tú hiciste, porque si Él nos mira en lo que nosotros hicimos, pobrecito de nosotros. Pero Él nos mira basado en lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando Él te mira a ti, Jenny, Él ve lo que el Hijo hizo en la cruz. Cuando Él ve lo que hizo, cuando mira a Julia, ve lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces te mira basado en lo que Cristo hizo y te declara justa, justo en el Señor. Ahora, nadie es más justo que nadie, porque es la declaración de Dios sobre la vida de aquellos que han creído, ¿ok? Ahora, ya mismito vamos a entrar porque no podemos decir que justo es santificación. Son dos cosas diferentes. Ah, mire, otra cosa. Es que yo digo, no puede cambiar. La declaración de Dios sobre tu vida no cambia. La palabra de Dios sobre tu vida es irrevocable. Lo que Él declaró sobre tu vida está. Si te declaró justo, no puede ser revocada esa declaración. Ay, pastor, pero ya me invito y les voy a decir por qué. Es que hay que estudiar la palabra y cerrar más los oídos a YouTube. Cierre los oídos a YouTube. Métase usted en tiempo de oración y ayuno y dile a Dios, tú fuiste el autor de esta palabra. Dame discernimiento. Y hay comentaristas, sí, pero por lo menos ora y busca tus propios estudios. Entonces, cuando tú vas a los comentarios, tú dices, mira, lo mismo que yo estaba pensando. Eso te ayuda. ¿Ves? Todo eso te ayuda. Hay comentaristas buenos, pero a veces yo digo, pero es que tengo que buscarlo en otro sitio y afirmarlo y confirmarlo. Pero aquí está, no puede cambiar. Dios no revoca su declaración. Dios no ve Dios nos ve, perdón, como si nunca hubiéramos pecado. Esa es la manera que Él te ve. Cuando Él te mira, Él echó todos tus pecados a la profundidad de la mar y dice que no se acuerda jamás. Te dice a ti que no te traigas a memoria tus pecados pasados. Y nosotros somos buen experto en buzo. Él lo saca, lo echa a la mar y nosotros nos ponemos un tanque de oxígeno y bajamos abajo. Cuando ya Él nos perdonó. ¿Okay? Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Así que déjeme antes de entrar allá. Dios no está sujeto al tiempo del hombre, que es el tiempo crono. Cuando Dios dice que Él ha perdonado tus pecados pasados, es porque ya en Dios
tu vida fue. Y lo que tú estás viviendo hoy, ya en Dios pasó. Ay, ayúdame Dios. Lo voy a volver a repetir. El tiempo nuestro es crono. El tiempo de Dios es Cairo. En Dios ya todo lo que tú y yo estamos viviendo pasó. Ya todo pasó en Él. Porque Él no es, Él es, como dice el teólogo, Dios es. Dios es. ¿Okay? Dios no es como nosotros que tenemos limitaciones a tiempo y espacio. No. Ya en Dios, lo vivido que tú viviste, ya pasó. Por eso fue que cuando Dios le dice a Juan, ven y sube, Juan subió y vio lo que ya aconteció en el libro de Revelaciones. Lo trae a la tierra, lo escribe como profecía para que nosotros sepamos cómo va a terminar. ¿Cómo es que todo esto termina? Porque Dios es el Dios del inicio, pero es el Dios de la conclusión. Cuando entendemos que Dios ya, amén, te perdonó los pecados del pasado, es porque ya en el Kairos de Dios, por eso es que bíblicamente tenemos que entender que tus pecados pasados fueron perdonados, tus pecados presentes son perdonados y tus pecados futuros son perdonados. Eso es difícil de entender, difícil. Pero cuando nos aferramos a esa verdad, que Él entró al lugar santo una vez y para siempre, y que esa sangre hasta el día de hoy limpia de pecado. Ahora, todo aquel que se arrepiente será perdonado. Porque si tú pecas o yo peco y no nos arrepentimos, lamentablemente tendremos consecuencias. Pero todo el que comete un pecado, la sangre está dispuesta para limpiarnos de todo pecado. Hay que arrepentirnos, hay que confesar que hemos fallado, que hemos pecado y no volver ¿qué? Al pecado. Rehusarlo y movernos hacia la dirección opuesta, porque ya Él pagó el precio. Ahora sí, aquí quería llegar. Justificación versus santificación. Porque es crucial no confundir estos dos conceptos, porque puede ser que a veces lo confundamos. Justificación con santificación. Pero lo puse así para que usted lo pueda ver uno al lado del otro. Por ejemplo, justificación y santificación. ¿Qué es justificación? Es un acto. Dios lo declara, Dios lo hace. ¿Qué es santificación? Un proceso. ¿Ven? Son dos cosas diferentes. Es un acto, es un proceso. Ocurre una sola vez. La justificación ocurre una sola vez, pero ¿qué ocurre acá? Ocurre día a día. Todos los días nos estamos ¿qué? Santificando. Nos estamos separando. Nos estamos limpiando todos los días. Posición legal ante Dios. Eso es justificación. ¿Qué es santificación? Transformación práctica. Todos los días estoy siendo transformado en Dios. Pero en la parte de la justificación es una posición legal ante Dios. I love how in English it sounds, because in English says your righteousness. Eso lo que implica es que cuando tú estás delante de Dios, tú estás parado en rectitud. Cuando yo estoy delante de Dios, yo estoy recto, aunque yo esté todo torcido. Porque no es en cuanto a lo que yo puedo hacer, es lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que me da la justificación. Y cuando Dios te llama justo y tú estás delante de Él, Él te ve recto. ¿Ves? Él ve que rectitud delante de ti. Inmutable. La justificación es inmutable, pero la santificación puede progresar o estancarse. A medida que tú te des a Dios, es que produce en ti lo que es la santificación, la pureza de Dios, la santidad de Dios. A medida que nos demos a Dios, hay gente que no cambia, lamentablemente, falta de presencia. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, intimando con Dios, somos transformados de gloria en gloria. Cada visitación que yo tengo del Espíritu Santo produce en mí una transformación, un cambio
en mi vida, sea de carácter, de pensamiento, de temperamento, pero hay cambio. Si no hay cambio, estamos yendo a la presencia, pero no estamos intimando con la presencia. ¿Ve? Hay como cuando usted va a un sitio y usted disfruta del ambiente, pero no está dentro del ambiente, porque usted escucha los sonidos afuera. Y usted dice, ay, allá adentro está pasando algo, pero no está adentro de donde las cosas están pasando. So, nosotros no solamente vamos a buscar a Dios, vamos a intimar con Dios. Y en la intimidad produce ¿qué? Transformación, cambio. Lo último es Dios declara justo. ¿Quién declara al hombre, al pecador, arrepentido? Justo, Dios. Al que no le guste, pues que hable con Dios. Si tú dices, yo soy justo delante de Dios, ya, por favor, cuidado, cuidado, arréglatelas con Dios. Pero eso es lo que Dios dice. Y muchas veces oímos más la voz del enemigo, ¿ves? Que yo no sirvo, que yo siempre fracaso, que yo soy un nadie. Oímos eso más en vez de empoderarnos más de lo que Dios dice que nosotros somos. Somos hijos, ¿ves? Somos pueblo escogido, ¿ves? Nación santa. Ahí hay que aferrarnos a esa verdad porque eso es lo que nos va a cambiar. Ahora, vamos al número 5. La gran pregunta. ¿Cómo puede un Dios santo justificar a pecadores? La próxima pregunta. ¿No es eso contrario a su justicia? Y la última pregunta, la tercera, dice, ¿es la justificación simplemente simbólico o ficticia? ¿O es un cuento? ¿Es un decir? La respuesta de Pablo. Pablo responde en dos partes. Primero responde en capítulo 3, del 21 al 31, una parte. Dios presenta a Cristo como el sacrificio perfecto. Esa es la manera en que lo está presentando en el capítulo 3, del 21 al 31. ¿Qué hace? A Cristo como el sacrificio perfecto. Somos justificados por gracia mediante la fe. Dios es justo y justificador del que cree. ¿Ve? Eso es tan fácil como eso. Dios es justo y justificador del que cree y no compromete su santidad. No la compromete. Y en Romanos 4, del 1 al 25, Abraham, el apóstol Pablo lo usa como un ejemplo. No fue justificado por obra, sino por fe. Si usted va, creo que por ahí está, Génesis 15, Génesis 15, 6, usted va a encontrar que Abraham obedeció, pero no fue justificado por su obediencia, fue justificado por la fe. Pastor, pero es que él fue obediente porque creyó y se movió. Obediente a acostarse con la sirvienta de la casa. ¡Qué obediencia! Obediente que cuando llega a una nación dice que Sara es su hermana. No. Él creyó y por cuanto creyó, por creer, Dios le contó eso como justicia. ¿Ok? Así también es para nosotros. No por lo que yo hago, no por mi obediencia, sino por la fe que he puesto en Cristo Jesús, que Dios me justifica. Ahora, la respuesta, ¿yo leí eso ya? No. Pablo responde en dos partes. Sí, eso lo tenía ya aquí, en mi parte. Ya. Ok. So, lo que quise hacer fue una introducción o un resumen de lo que acabo de decir, de la introducción, porque es importante que usted entienda lo que es justificación, lo que es santificación y lo que eso representa en nuestras vidas personales. So, aquí viene lo que es un resumen de la introducción que acabo de dar. El corazón del evangelio. Eso es la justificación. La justificación es el corazón del evangelio, totalmente basada en la obra de Cristo. No es los logros, no es los méritos. Accesible solo por la fe, no por mérito. ¿Cómo yo puedo adquirir eso? A través de la fe puesta en el Hijo de Dios. ¿Ok? A través de la fe en el Hijo de Dios, no por mérito. Inmutable. Una vez justificado, siempre justificado. ¡Qué bendición! Una vez justificado,
siempre justificado. Pastor, pero ese es el problema, que siempre estamos pensando, ¿y si caemos? ¿Y si pecamos? No piense así. Piense que usted no va a pecar. Piense que usted no le va a fallar a Dios. Piense que usted va a vivir en santidad. Piense que usted es justo delante de Dios y cambie su manera de pensar. Porque el que siempre está que me caigo, tarde que temprano, se va a caer. Amén. Esto nos da seguridad, paz con Dios y una nueva posición eterna. ¿Ok? Yo tenía una posición y ahora tengo una posición mejor en Él. Ahora entramos al 8. La justicia revelada. ¿Ok? Ahora es que entramos de lleno al versículo 21. La justicia revelada. ¿Ok? Pero ahora, esto es lo que está sucediendo. Se reveló una nueva justicia aparte de la ley. Esto es lo que está sucediendo. La ley siempre estuvo, pero ahora se revela algo que lo vamos a hablar ya mismito. Se revela una nueva justicia aparte de la ley. Dice el versículo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Eso es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 21. Aparte de la ley. Cuando miramos así, vemos que la ley no puede salvar, pero testifica de Cristo. En Isaías 53, ese capítulo entero habla de la obra o lo que Cristo sufrió. ¿Ok? Lo que es el siervo sufrido. ¿Ok? Eso habla lo que sucedió en la vida de Jesús. Pero también en Génesis capítulo 15, 6, habla de la justificación que Dios le dio a quién, a Abraham. Pero aparte de la ley, no puede salvarnos. ¿Ok? La ley no puede, salvarnos, pero Dios ha revelado la justicia que puede salvarnos, aparte de la ley. Esta es la esencia del plan de salvación de Dios. Cristo Jesús es una salvación ofrecida aparte de la ley, de la ganancia propia y méritos personales no vienen aquí. Es a través de la fe en Cristo Jesús. Pero fíjese que dice testificada por la ley y por los profetas. ¿Por qué? Porque dice aparte de la ley. No es separada, es al lado de la ley. ¿Ok? Al lado de la ley había una justicia. ¿Ok? Y esa justicia estaba siendo revelada y fue revelada en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Pero la ley siempre lo estaba diciendo. Y los profetas también. Cuando miramos, dice testificada por la ley y por los profetas, esta justicia no es una novedad, no es algo nuevo que el apóstol Pablo está tratando de inventarse. No, fue predicada y testificada, donde en el Antiguo Testamento, si hacemos un poquito de asignación, vamos a Isaías 42, versículo 1 al 4, pero hoy te voy a dar el 1 y el 4, que dice de esta manera: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿De quién habla? De Jesús. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Ahí está haciendo que revelada que Jesús va a traer justicia a las naciones. Y cuando vemos, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Siempre estuvo al lado, ¿verdad?, de la ley. No es separada. Cuando dice aparte, es simplemente al lado. La ley reveló la justicia. La justicia de Dios siempre se había revelado en el Antiguo Testamento. Lo único que no fue tan abiertamente como en el Nuevo Testamento. Pero ¿cuántos se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerda? Del sobrino de Lot. Y Dios dice y no permite que el justo perezca con el impío. Ahí se muestra la justicia de Dios. Noé. Dios podía arrasar con todo el mundo, con la raza humana completa, pero decide llamar a Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios, ¿ve? Y su familia. Ahí estaba la justicia de Dios obrando. Lo único que no había sido expuesta o revelada
como lo es en el Nuevo Testamento, porque Cristo vino a revelar esa justicia, pero siempre estuvo en el Antiguo Testamento y fue dicha y predicha por los profetas del Antiguo Testamento. Bien, no quiero que se me adelanten. La justicia de Dios no es algo nuevo del Nuevo Testamento, sino estaba presente en el Antiguo Testamento, aunque ahora se revela de forma diferente. ¿Ok? Cuando nosotros tratamos de presentarles a Dios o presentarle a Dios nuestra justicia, el bien que hacemos, óigame, cuando nosotros intentamos de presentarle a Dios nuestra justicia, el bien que hacemos, como para justificarnos nosotros, ¿sabe lo que dice Isaías 64, versículo 6? Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y para los que no saben, un trapo de inmundicia ahora lo que usaban las mujeres cuando estaban en su tiempo de los meses. Eso es el trapo de inmundicia. Cuando nosotros venimos delante de Dios, mira lo que hice, yo soy justo. No, porque no es por obra, no es por mérito, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La sé. Ahora nosotros vamos a hacer buenas obras, pero nada de lo que yo hago me añade un codo a mi estatura, ni me cambia un color de mi cabello. En cuanto a la salvación, yo puedo hacer muchas cosas buenas y nada de eso me añade, me acredita a la salvación. Yo soy salvo, tú eres salvo por gracia. Pastor, ¿y puedo perder la salvación? ¿Cómo tú vas a perder algo que nunca fue tuyo? Ay, se me fueron dos o tres. ¿Cómo perder algo que nunca fue mío? La salvación es por gracia. Él te dio la salvación. Nosotros tenemos que cuidarla con temor, con temblor, cuidarla, ser agradecido porque Él nos rescató. ¿Ok? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Eso es lo que el Señor le está diciendo. Cuando tú te arrepientes y hay un arrepentimiento de verdad, tú dejas la vida que tú vivías, pero ahora vives para Cristo. Pero si todavía tú piensas que tú te arrepentiste, pero estás aquí, estás allá, están dos aguas, no te engañes a ti mismo. Sálvate, por favor. Deja que te salve el Señor, porque el que es salvo, salvo es. El que es salvo sabe que está salvo. Ya aborrece las cosas del mundo. No estamos ¿qué? Inclinados a las cosas del mundo. Ya las cosas del mundo no nos llama la atención. Para nosotros nos aburre las cosas del mundo. Pero si todavía tú escuchas un merenguito y te da como que, ay, y esa cosquillita de que sácala, sácala. Ay, arrepiéntete. Ah, hello. Una cosa es, vamos a jugar, pero otra cosa es que sale el vecino con la música por allí, con Frankie Ruiz, alaba. Ah, yo no nací escuchando porito, por si acaso. Ah, sí, Daddy Yankee y todas esas cositas. Y te despierta algo, examínate. El que se arrepintió y aceptó a Cristo como su único Salvador, lo que la Biblia dice es que tú muriste. Y un muerto no siente. Vaya al cementerio, pellízqueme a uno que está allí durmiendo a ver qué pasa. Ah, no siente el muerto, no, pero si tú estás sintiendo, todavía hay cosas vivas dentro de ti, pasiones de la carne que tienes que poner a morir. ¿Ok? Tenga eso en mente. Yo después me hace la preguntita que me fui del hilo. ¿Ok? Ok, déjame ver por aquí. Ajá. Ahora sí. Por medio de la fe en Jesucristo. Esto es lo que Romano está diciendo. Es a través de Cristo. Es a través de su Hijo. Y esto es importante. La fe salva, no las obras. La fe salva, no son las obras las que nos salva. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 22 y 23. Eso dice que por medio de la fe debe de estar centrada en Cristo. Si usted le pregunta a gente allá afuera, la gente dice, yo tengo fe en Dios. Qué bueno que tiene fe en Dios. La pregunta es, ¿tienes fe en el Hijo de Dios? Yo iba a hacer no un examen, pero iba a preguntar, ¿qué significa Cristo para ti? Y mucha gente podía decir mi libertador, mi sanador, Cristo es mi proveedor, Cristo esto, pero pocos dirían Cristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que Cristo es para nosotros, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, el unigénito Hijo de Dios. Todas las cosas que Él quiere hacer en nuestra vida, amén. Pero Él no es eso. Él hace eso, pero Él es el Hijo de Dios. Y muchas veces confundimos que Él es mi Salvador, mi sanador, mi libertador, y se nos olvida decir que Él es el Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo para todos los que creen. Ok. So, la fe debe de estar centrada en Cristo. La necesidad es universal. Todos pecaron. Si nosotros vamos afuera, la gente dice, yo creo en Dios, pero ¿crees en el Hijo de Dios? Todos y cada uno de nosotros y los que están allá afuera tienen fe. Tienen fe. El ateo tiene fe. Hay fe. Cuando la gente se monta en un avión, tiene fe de que ese avión va a llegar a su destino. Cuando tú abres un pote de habichuela, tú tienes fe de que el pote que tú compraste en Stop and Shop, cuando tú vayas a tu casa y tú lo abras, hay habichuela adentro. Es más, déjame ir un poquito más allá. Lo que pasa es que nos hemos familiarizado con la fe natural en vez de con la fe espiritual. Pero hay fe en todo tiempo. Cuando usted está manejando y usted pone el pie en el freno, usted tiene fe de que cuando usted lo aprieta, el carro para. Lo que pasa es que ya es algo práctico, es algo común, es algo que hacemos día a día. Pero si nosotros invirtemos la misma fe al día de las cosas espirituales, tú no tienes que estar ahí, que no, ya eso es natural en ti. Dios levanta a los muertos y se levantó. Dios levanta el paralítico y levantó el paralítico. Dios sana la enfermedad y sana la enfermedad. No estamos que, ay, lloré por un enfermo y mira, tosió 3 veces. Y se sanó, y estamos como que sorprendidos. ¿Por qué? Porque no hemos practicado el don de la fe. Pero cuando es algo práctico, algo que ya tú te familiarizas con el Dios que hace lo imposible posible, cuando tú caminas y ves a Él obrar, tú dices, es que eso es lo que dijo la Biblia, estas señales seguirán. Los que han creído en su nombre sanarán los enfermos. Esto es parte de las señales de la iglesia. So, el pecado es que universal, lo que está diciendo allí. Y todos pecaron. Ok. Número 10. Por gracia. Esto es por gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. Tú y yo no nos merecíamos nada de lo que Él ofreció, pero en su amor, en su bondad, en su generosidad, en sus atributos, Él dice, yo les voy a dar un regalo inmerecido. La salvación es un regalo inmerecido. El perdón, un regalo inmerecido. ¿Por qué? Porque no había nada de lo que nosotros pudiéramos hacer para que Él nos perdonara. Nada. Fue la muerte de su Hijo Jesucristo, el sacrificio, que ya mismito vamos a hablar sobre la propiciación. Amén. Que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, al Padre le apaciguó la ira. La ira que tenía sobre la humanidad, al Cristo morir, lo apaciguó. Ya no había ira. Pero aquellos que rechazan lo que Cristo hizo en la cruz, que se preparen por la ira de Dios. Y eso es lo que todavía Dios está diciendo, que tú y yo estamos aquí para decirle a la gente que necesitan salvación. ¿Y para qué yo necesito la salvación? Para la ira de Dios que viene sobre un mundo que lo ha rechazado. Amén.
Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 24. Gracia, recibiendo lo que no merecemos. Redención, Cristo pagó el precio. Aunque todos pecaron, la justicia es gratuita y disponible para todos los que creen. Déjeme ver si yo lo puse por aquí. Son justificados gratuitamente por su gracia. Solo podemos ser justificados gratuitamente, no es por obra, mediante la redención en Cristo. La salvación es posible solo por la redención en Cristo, quien pagó el precio. Ahora, cuando escuchamos esto, simplemente pasamos por encima algo importante que lo escribí hoy en el fue falta del estudio y lo terminé en el trabajo. El hecho de que seamos justificados gratuitamente y que a nosotros no nos haya costado nada, no significa que no tuvo un precio. Yo necesito que eso caiga un ratito. La salvación es por gracia, es gratuitamente. A alguien le costó un precio, a ti, a mí no. No significa que no tuvo un precio. Debemos entender que a Dios le costó la muerte de su Hijo. Así que cuando yo recibo el regalo inmerecido, cuando yo recibo la gracia inmerecida, la salvación gratuitamente de parte de Cristo, no puedo caminar como que no le debo nada a nadie. Yo tengo que ser agradecido. Y eso es lo que Dios nos llama, a vivir como creyentes agradecidos. Y cuando nosotros estamos agradecidos de una persona aquí en la tierra, la tratamos bien porque estamos agradecidos de lo que esa persona hizo por nosotros. Yo no sé si usted viajó de Puerto Rico para acá y vino, quizás algunos, ¿verdad? No sé, pero ese no fue mi caso. Donde nosotros nos mudamos de Puerto Rico a la edad de 14 años para acá, pero ya nosotros teníamos a un familiar que vivía acá. Por lo tanto, nos dieron un apartamento, nos dieron un cuartito para dormir, nos dieron comida. ¿Usted entiende? Entonces nosotros fuimos agradecidos con esa gente que nos recibió y recibió a mi mamá con 4 dolores de cabeza, adiós, con 4 muchachos, que en Puerto Rico, usted no sabe, pobrecita, pobrecita de mi mamá, porque mi mamá le decían, por ahí vienen los hijos de Norma. Ay, Dios mío. Nosotros arrasábamos con lo que había en los gabinetes, había hambre. Había hambre. Si tú me dabas una galletita, yo te cogía el paquete. No, no, nosotros no éramos tan buenos, pero hubo una familia que dijo, tráelo. Y llegamos los 4 y nos pudimos reunir otra vez porque nosotros estábamos separados. Mi mamá se vino para los Estados Unidos y nos dejó en Puerto Rico y cada cual, uno estaba en casa de una tía, el otro estaba en casa de otro tío y estábamos llorando porque no nos veíamos, porque estábamos separados. Pero después del tiempo, pues pudimos reunirnos y estar todos juntos. Pero vivimos agradecidos de la gente que nos dio, ¿verdad? Su casita, su apartamento. Y hasta el día de hoy, cuando mi esposo y yo decidimos mudarnos para acá, que ella me trajo, alaba, nos decidimos venir para acá, fue por la familia de ella que nos abrió las puertas para que ella pudiera seguir estudiando y yo a ver si tenía interés en lo que era estudiar. Le soy honesto. Interés si quería seguir estudiando, pero vinimos para eso y se nos abrieron las puertas. Fuimos agradecidos y somos agradecidos hasta el día de hoy. Cuando estamos en Cristo y recibimos la salvación gratuitamente, ¿ve? Y recibimos la gracia de Él, somos agradecidos. ¿Por qué pagarle con mal? ¿Por qué vivir en desobediencia? ¿Por qué no hacer su voluntad? ¿Por qué no someternos? El que no hace eso es un mal agradecido, pero el que hace vivir para Dios es una persona agradecida por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cristo pagó, ¿qué? El precio. Redención. Mírelo ahí, redención. Cristo pagó el precio. Esta redención tiene un término, amén,
comercial. Esta palabra redención tiene un término comercial. En su uso original, especialmente en tiempos antiguos, redención proviene del latín redemption, que casi suena como en inglés, que significa comprar de nuevo o rescatar mediante el pago de un precio. ¿Ok? Y en el tiempo de los romanos, ¿qué hacían? Vendían esclavos, compraban esclavos. Eso es lo que Cristo hizo. Cristo nos compró a nosotros. Él pagó un precio, aunque la recibimos gratuitamente, hubo un precio que se pagó, la sangre del Cordero de Dios. Y esa ofrenda fue perfecta delante de Dios. No se me asuste, que yo creo que son 13 nada más, 13 slides. Y son las 7:24 nada más. Eso es lo que dice aquel reloj. La propiciación en Cristo. ¿Ok? El sacrificio suficiente. Mire lo que dice la palabra de Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado, diga conmigo, por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ok? Eso, cuando usted va al Antiguo Testamento y usted ve lo que Moisés hizo, que puso sangre sobre las puertas y vino el ángel de la muerte, ahí lo que sucedió fue que pasó por alto el juicio de Dios. Passover, ¿ok? La Pascua, Passover. Pasó por alto mi maldad, pasó por alto mi pecado. Y eso es lo que hace la ofrenda de Cristo cuando fue crucificado. Pasó Dios que por alto nuestro pecado, porque apaciguó su ira para con nosotros. Propiciación, santificación de la justicia divina. La cruz, el lugar donde el amor y la justicia se encontraron. Apunte eso por lo menos. La cruz es el lugar donde el amor y la justicia se encontraron. ¿A quién Dios puso como propiciación? Jesús fue el sacrificio sustituto, que apaciguó la ira de Dios, permitiendo que el perdón ofrecido. La definición de propiciación: el sacrificio que satisface la justicia divina. ¿Ok? Lo voy a repetir. La definición de propiciación: el sacrificio que satisface la justicia divina, apaciguando la ira de Dios. Cuando se reunieron para escribir la Torá, la Septuaginta, que se acumularon, ¿verdad? Se reunieron para escribirla, refiere al propiciatorio del arca, simbolizando el lugar donde se expiaba los pecados. Era una parte donde tomaban 2 corderos y lo degollaban a uno, y la sangre era encima del propiciatorio. ¿Ok? Iba encima. Entonces cogían y tocaban al otro cabrito, a la otra oveja, ponían que el pecado, porque es sombra de lo que sucedió, el pecado del pueblo sobre ese cordero, y lo soltaban en el desierto. Eso es lo que hacía. Lo soltaban. ¿Pero para qué? Para que los pecados de la gente fueran ese año perdonados. Pero ¿qué sucede? Necesitaban otro año más para volver a matar otro cordero y dejar otro libre, porque la gente continuamente estaban, ¿qué? Pecando. Y eso era lo que hacía el sacrificio que traían los sacerdotes una vez al año como rutina para perdonar el pecado del pueblo. Cristo entra, y dice la Biblia en el libro de Hebreos, que entró una vez y para siempre. Ya él no tiene que volver otra vez a ser crucificado. Él fue crucificado una sola vez, y el sacrificio de Cristo es válido hasta que Cristo venga. El sacrificio de Cristo es válido hasta que Cristo venga. Una vez Cristo regrese,
y levante a su iglesia por más que la gente se arrepienta, por más que la gente clame, por más que la gente grite, no va a haber oportunidad. Por eso es que todavía estamos aquí. No estamos aquí para aprendernos un corito más. Perdóname si te bajé de la nube. No estamos aquí para graduarnos de un estudio más. Estamos aquí como voceros para dejarle saber al mundo que las puertas se están cerrando y que el cielo se va a abrir y que Cristo regresa y va a levantar a la iglesia. Así que no te sientas como que no tienes propósito. Tenemos propósito de anunciar el evangelio todavía a los que se pierden. ¿Ok? Mire, iniciativa. Esto es una iniciativa divina. Dios Padre, el Dios Padre mismo puso a Jesús como propiciación. Él mismo lo llevó, ¿ok? A que fuera que crucificado. La gente pensó que habían matado a Jesús, pero Jesús voluntariamente se entregó por amor a nosotros. Por amor a nosotros se entregó. Entonces vemos que ese sacrificio produjo ¿qué? La paciencia de Dios. Dios pasó por alto los pecados de los santos. Amén. Del Antiguo Testamento en su paciencia. ¿Ok? En su paciencia. Pero en la cruz ya no quedan sin castigo. Es decir, si nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, no vendrá condenación sobre nosotros. Así que déjenme darle una información que tomé de algún comentarista. Justicia manifestada en la cruz significa que Dios muestra su justicia plena a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dios es justo, lo que quiere decir que no puede ignorar el pecado ni dejarlo sin castigo, porque Él es, justo, porque su naturaleza es santa y recta. Sin embargo, cuando una persona cree en Jesucristo, Dios la justifica, es decir, la declara justa, decir, sin culpa, no porque esa persona sea perfecta, sino porque Cristo ya llevó el castigo que esa persona merecía. Mírelo de esta manera. Usted es culpable de algún caso que tiene que presentarse a la corte. Usted es culpable. Pero cuando usted llega a la corte y está el juez, pero hay una persona que usted no conoce, pero de que antes de que usted había entrado, ya esa persona pagó el precio. Y lo que venía sobre ti fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él, pero tú no lo sabes. Tú llegaste a la corte y te presentan el caso. Y tú recibes lo que él hizo y tú estás agradecido y tú dices, gracias por hacer eso. ¿Sabes qué? Ya la condena, el juicio fue sobre esa persona. El juez no puede condenarte a ti. De hecho, en partes de la corte hay personas que han cometido eh, un caso, y hacen tiempo y luego investigan otro caso de otra persona que era la que debía de estar preso, pero ya alguien cumplió ese tiempo de condena. Pues te lo voy a decir bíblicamente. Llega el tiempo donde hay que sacar a Jesús y a Barrabás. Y dice, ¿quién quiere que os deje libre? ¿A Jesús o a Barrabás? El pueblo escoge a quién, a Barrabás. ¿Tú crees que cuando soltaron a Barrabás, Barrabás se quedó por ahí hablando con la gente? Sí, vámonos, que es tarde. Porque él está entendiendo que alguien tomó su lugar y que él quedó completamente libre. Él no se va a quedar por allí a preguntar, mira, pero me van a soltar, ¿me puedo ir? Se fue. Cristo pagó aún lo que Barrabás había hecho. Dios pagó en la persona de Cristo toda la maldad del mundo entero. La gente lo que tiene que hacer es recibir lo que Cristo hizo en la cruz.
recibirlo, creerlo, y ya Dios los declara justos, los perdona y los salva. Cuando vemos Levítico, el capítulo 16, el día ya yo le expliqué eso, ¿se acuerda? De los dos machos cabríos, uno sacrificado y el otro llevado al desierto. Dios justo y salvador, Dios justo y el que justifica. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 26. Dios no ignora el pecado, lo juzga en la cruz. La cruz demuestra su justicia y su amor para con el hombre. Cuando hay gente que comete pecado y la ira de Dios no viene sobre ellos, nosotros decimos, no sé si usted, pero yo, Señor, pero ¿hasta cuándo? Tú vas a dejar que fulano o que fulana siga jugando. Esto no lo digo yo, esto lo escuché de un predicador que decía la misma pregunta. Señor, pero ¿hasta cuándo? Tú vas a dejar que fulano y fulana hagan, en referencia a la gente de allá afuera que no tienen a Cristo. Y usted ve que hacen mal y le va bien. O yo soy el único que vivo aquí. Hacen mal y le va bien. Y tú haces bien y te va mal. Pero eres justo. Y le pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor le dice, cuando tú vas a un supermercado y tú ves que un niño está haciendo mucho ruido y comportándose mal en una de las aisles, gritando y tumbando todo lo que hay en la aisle, tú vas allá y lo regañas. Y él le respondió al Señor, le dijo, no. Le dice, ¿por qué? Porque no es hijo mío. Y el Señor le dijo, exactamente. Yo solamente regaño a los que son hijos. Cuando tú estás haciendo algo mal y tú recibes un regaño del Padre, acuérdate que tú eres hijo, que tú eres hija. Él solamente va a llamar a cuenta a los hijos. Eso me bendice, porque cuando yo hago algo incorrectamente, ¿verdad? Incorrectamente, no que lo calculo, sino que sucedió incorrectamente. Hay un Espíritu Santo que vive dentro de mí que me redarguye, me dice, hey, eso estuvo mal. Y está de nosotros ser bastante humilde y reconocer la voz del Espíritu y humillarnos. Y llamar a la persona y decirle, discúlpame, lo que hice, lo que te dije, estuvo mal. Yo lo dije una vez, mi mamá le dio el COVID, que todavía me dicen que por eso todavía está por ahí. Le dio el COVID y yo llamé por ella y la información solamente se la podían dar a ella. Y yo le digo, pero es que ella no habla inglés, no importa. Es ella, no le podemos dar nada. Y a mí me salió la malcrianza de un hijo. ¿Cómo que? ¿Y tú vas a dejar que mi mamá se muera? Ah, usted se va a sentar los santos conmigo. Usted va a dejar, si mi mamá se muere es culpa de ustedes. Porque yo lo que quería saber era si mi mamá tenía el COVID o no tenía el COVID. Y estar seguro de que mi mamá no se iba a morir porque mi mamá tiene asma, tiene algunas complicaciones de salud. Y me alteré. Me dio un coraje santo, un santo coraje, como dice el obispo. Pero como yo soy el único que me dan esas cositas, está bien, no hay problema. Dios me perdone. Y llamé y me acuerdo que le enganché. No pasaron ni un minuto cuando la voz del Espíritu comienza a decir, lo que hiciste está mal. Porque soy sensible a la voz del Espíritu. No tengo que esperar 3 días, 3 ayunos para que el Espíritu me recuerde lo que hice mal. Cuando eres sensible a la voz del Espíritu, inmediatamente que hiciste lo que hiciste, ahí te suena. Es más, de hecho, el Espíritu es tan bueno con nosotros que nos advierte. Pórtate bien. Oraste esta mañana lo suficiente porque lo que te espera hoy no es fácil. Y me acordé del nombre de la señora y volví y llamé.
Y cuando cogí el teléfono, reconocí la voz y le dije: "¿Usted es fulano?". Y me dijo: "Sí". Y yo le dije: "Mire, yo soy la persona que acabo de hablar con usted". "Sí, yo vi el número", me dijo. Sí. Y yo le "Yo quiero decirle que yo estuve mal y que quiero pedirle disculpas. No te preocupes, que yo cojo 100 llamadas al día y casi todas son así". Y yo le digo: Yo me quiero disculpar, permítame ser uno de esos 100, el novi el 99, el uno de los por lo menos el uno de los 100 que te pide perdón". Después de eso, qué rico se siente, qué alivio, ¿verdad? Pero si yo ignoro lo que la voz del Espíritu me está diciendo, endurezco mi corazón a la voz del Espíritu, y después lo que sucede es que el Espíritu no te redarguye porque contristamos el Espíritu Santo. Y no hay nada peor que un cristiano con el Espíritu contristado. Pastor, el Espíritu se va. Eso es otro estudio. Pero yo creo en que el Espíritu se contrista. Porque cuando tú no estabas en Cristo, caminaba al lado tuyo y te cuidaba. Cuando viniste a Cristo, se te metió por dentro. Una gran diferencia. Cuando estaba afuera, era el que te cuidaba. Este no me lo toque porque Dios tiene propósitos con él. Y usted sabe que usted quería ir por esa calle y usted escuchó de momento una voz que le dijo: "No te vayas por ahí". O yo fui el único. No creo. Que de momento, y tú dices: "¿Qué cosa es esa?", ¿verdad? Como que, y tú evitas irte por allí y después te enteras al otro día que hubo un accidente. El Espíritu Santo que estaba fuera de ti, cuidando el propósito que había dentro de ti. Yo dije una verdad. Ahora que tú estás en Cristo, se te metió por dentro. Y la voz del Espíritu debe de ser mucho más fuerte. Ahora no busco escucharlo de afuera, lo escucho adentro. Lo escucho adentro. Por eso en el tiempo de oración, al silencio para escuchar la voz del Espíritu que está dentro. ¿Ok? Muchas veces queremos: "Señor, háblame con voz audible, háblame fuerte". Pues coge la Biblia y léela en voz alta. Si tú quieres que Dios te hable en voz fuerte, coge la Biblia y léela en voz alta, a que Dios te hable. Siempre estamos buscando lo externo, que Dios me hable de afuera, cuando la voz del Espíritu está dentro de nosotros. Seguimos. Qué triste, se está acabando. Estableciendo la ley, del 27 al 31. Fe y ley no se contradice. La fe y la ley no se contradice. El versículo 27 se lee: ¿Dónde pues está la jactancia? Déjeme leerlo por acá. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. ¿Qué sucede? La fe cumple la ley, no la elimina. Jesús vivió y murió cumpliendo la ley. Mateo capítulo 5, versículo 17. Nos da esa verdad. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Ok? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Ok? Entonces, cuando vemos lo que esto quiere decir, ¿dónde está la jactancia? No hay lugar para jactarse porque la justificación es un regalo gratuito. No nos podemos dar en el pecho lo que yo he hecho, ¿ve? Lo que yo he logrado. Me llevó a donde estoy en cuanto a la justificación y la salvación. No, no nos podemos jactar sobre eso. No nos podemos dar sobre el pecho. La ley de la fe, la exclusión del orgullo, no se basa en una ley específica, sino en la incompatibilidad del orgullo con la gracia recibida por fe. Y cuando vemos el versículo 28 y 30,
que habla sobre la justificación solo por la fe. Está diciendo que la justificación es exclusivamente por fe y no es por obra. Eso tiene que estar claro en nuestra vida como creyente. La justificación es exclusivamente por la fe. Es por la fe que yo recibo la justificación, pero es la fe no en mí mismo, no en un vacío, sino puesta en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que me otorga la justificación. La justificación es para judíos y gentiles por igual. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Dios justifica por fe a ambos grupos de la misma manera. ¿Ok? La pregunta que dice, ¿se invalida la ley? No. La fe no anula la ley, sino que la confirma. ¿Ok? Eso fue lo que Cristo vino a hacer. No vino a alterar la ley, sino que vino a confirmar la ley. ¿Ok? Y eso está en todos los aspectos de lo que la ley demandaba. La ley anticipó la justificación por fe. El evangelio cumple y establece la ley. Si usted me pregunta, la ley es buena y la ley es perfecta y la ley es eterna. ¿Ok? Pero ya nosotros no vivimos basado a la ley, sino en la gracia, porque Cristo en su persona llevó todo lo que tú y yo no podíamos cumplir, las exigencias de un Dios santo, no podíamos cumplirlas. Cristo lo cumplió en la cruz del Calvario y lo que él hizo en la cruz se nos acreditó a nosotros. Yo necesito que usted se salga de aquí entendiendo que usted es justo y usted ha sido justificado en él por la fe que usted puso en el Hijo de Dios. ¿Alguna pregunta? Espero que tengan preguntas, por lo menos una. Pedro, ¿alguna pregunta? No. Ujú. No, no amar al prójimo eh, es no amarte a ti mismo. Cuando nosotros no amamos a nuestro vecino, en el mundo y en el ámbito espiritual, lo que estamos diciendo es yo no me amo a mí mismo. Porque Cristo lo establece y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Cuando yo miro a mi prójimo, que me cae pesado, porque el prójimo es el que te cae pesado, como el que te cae livianamente, es el vecino. Yo tengo que aprender ahora. Tenemos que hacer lo que Pedro hizo. Señor, auméntame la fe, porque necesito fe para amar a este. Necesito fe para soportar a este. Y no está mal, porque nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios y decirle a Dios, Dios, hay gente que no es muy fácil de amar, pero dame el amor que tú das y quita el amor que yo tengo. Porque muchas veces pensamos que el amor que Dios está pidiendo de nosotros, que tú ames a tu hermano, es el amor que tú siempre has vivido con él. No. Y el amor que Dios nos está pidiendo para amar a nuestro prójimo es el amor que Él nos da. Es totalmente diferente. Por eso hay que pedirle al Señor de su amor en nosotros. De hecho, la Biblia establece que cuando el Espíritu de Dios se está moviendo en la iglesia, lo que está impartiendo en nosotros es amor. Mire si lo necesitamos, pero nos enfocamos más en el quita, mira, y en lo que está haciendo el Espíritu Santo es depositando dones, quitando actitudes, formando carácter, haciéndote mejor a la persona de Cristo, que te asemejes a Jesús, que si me caí tres veces me levanto, pero soy diferente, ya no hablo malo. ¿Cómo es posible que me caiga 3 veces y siga maldiciendo? Mira, cuando se te pide orar, quédate en el piso. Yo te oro acostado, porque si te estás cayendo, no quiero que te deje un mal golpe para que después maldiga. Pero lo que quiero decirles es que hay el Espíritu Santo cuando se mueve en la iglesia,
lo que hace es fortalecer a la iglesia, unir a la iglesia, traer unidad entre nosotros, amarnos los unos a los otros. So, cuando una vez más usted ve el mover del Espíritu Santo, mire, métase dentro de esa sombrilla y dile, Señor, méteme ahí, porque yo tengo problemas también que necesito de ti. Amén.